Bien, chicos, vamos entonces a trabajar con el curso de biología, reproducción en vertebrados. ¿Está bien? La clase anterior hemos visto cómo se reproducen los invertebrados. Les había mandado a averiguar los 5 tipos de reproducción más la partenogénesis. Ahora nosotros vamos a aprender la reproducción en vertebrados. En los vertebrados la reproducción solo se da de tipo sexual, nada más. ¿Ya? Pero va a haber diferencias entre la fecundación y el modo en el que se desarrolla el embrión. Nosotros, si hablamos del tipo de fecundación, vamos a ver que existen 2 tipos de fecundación, la interna y la externa. ¿En qué consiste o cuál es la diferencia entre la fecundación interna y la fecundación externa? La fecundación interna se va a dar cuando la unión de los gametos ocurre dentro del cuerpo de la madre. Eso es lo básico, lo fundamental. Repito, la unión de los gametos se da dentro del cuerpo de la madre. Esa es la fecundación interna. Y la fecundación externa, obvio, ¿no? Cuando la unión de gametos se da fuera del cuerpo de la madre. Profesor, un ejemplo. Nosotros muchas veces hemos visto que un gallo pisa a una gallina, ¿no? O en otras palabras, nosotros llamamos, en términos biológicos, cuando el gallo cubre a la gallina para que ponga huevos, está depositando sus espermatozoides dentro del cuerpo de la gallina. Por lo tanto, la unión de los 2 gametos se da dentro del cuerpo de la madre. Profesor, ¿y cuál es una fecundación externa? En el caso, por ejemplo, de los peces, pasa un pez hembra y secreta todos sus huevecillos ahí al agua. Al rato pasa un pez macho y secreta todos sus espermatozoides también al agua. Y al azar, si es que tiene suerte, un espermatozoide fecunda un óvulo, al azar. De ahí que los peces no saben quién es su papá, quién es su mamá y se juntan entre pececitos para andar. ¿Ven? Forman cardúmenes pequeñitos para protegerse. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se le llama fecundación externa. Ahora, de acuerdo al tipo del desarrollo embrionario, nosotros vamos a tener a lo siguiente, a los ovíparos, a los vivíparos y a los ovovivíparos. ¿Qué son los ovíparos? En términos coloquiales, los ovíparos, mi mamá me decía a mí, los ovíparos son aquellos que nacen de huevo. Así de simple, ¿no? Ya. Pero en términos biológicos, dice, los ovíparos son aquellos animales cuyo desarrollo embrionario ocurre fuera del cuerpo de la madre. Repito, los ovíparos son aquellos animales cuyo desarrollo embrionario va a ocurrir fuera del cuerpo de la madre. Ejemplo, un pollito. Mamá gallina pone su huevo, lo deja ahí, amontona varios huevos, se sienta 21 días, pero esos huevos están dentro de su cuerpo. No, no están dentro de su cuerpo, están fuera. ¿Sí? Solo que mamá gallina les brinda calor para que el desarrollo se complete y después de los 21 días nace el pollo. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿verdad? Está ocurriendo todo el desarrollo embrionario fuera del cuerpo de la madre. Es más, si yo no quiero que nazcan pollitos, voy, le robo un huevito y a mi desayuno. ¿Sí o no? ¿Ven? ¿Por qué? Porque está fuera del cuerpo de la madre. En el caso de los vivíparos, mi mamá me decía, los vivíparos son aquellos animales o seres vivos que nacen vivos, pues vivíparos de vivos, son aquellos que nacen vivos. Sin embargo, en términos biológicos, los vivíparos son aquellos seres cuyo desarrollo embrionario ocurre dentro del cuerpo de la madre. Es decir, va a suceder dentro del organismo de su mamá. De ahí que cuando nacen, van a nacer vivos, siempre, pues no van a nacer en huevito, ¿verdad? Luego tenemos los ovovivíparos. Estos ovovivíparos, nosotros coloquialmente lo entendemos así, que nacen de huevos y nacen vivos. ¿Así es? No. Los ovovivíparos son aquellos cuyo desarrollo embrionario ocurre hasta cierta etapa dentro del cuerpo de la madre.
luego nacen, pero no están completamente desarrollados, por lo que sus madres tienen una bolsa especial en donde se meten, ¿sí?, para que puedan completar su desarrollo. Ejemplo, el canguro, la zarigüeya, la muca, etc. ¿Ya? Estos son los seres vivos de acuerdo a su tipo de reproducción. Ahora vamos a ver, hemos hecho la parte introductoria, ahora vamos a ver la parte. En el caso del tiburón amarillo, observen ustedes, se pueden reproducir asexualmente por partenogénesis. Esto ya se les ha explicado, se les ha mandado a averiguar también, ¿no? Les había explicado, recuerdo. El caballito del mar, miren, en el caballito del mar ocurre algo sorprendente, ¿no? El macho es el que lleva el embarazo. El macho se preocupa por sus caballitos. Y la hembra se va, ¿no? Imagínense. Dice, el caballito de mar macho lleva el embarazo, ya que la hembra deposita sus huevos en una bolsa incubadora del macho y él los fecunda y lleva los embriones por un periodo de 2 meses, dándole el aspecto de embarazado. Interesante, ¿verdad? La reproducción de los vertebrados es sexual. Son dioicos, es decir, sexos separados. Eso significa dioico. Con fecundación externa o fecundación interna. Y según su desarrollo embrionario pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Las gónadas de individuos de sexo masculino se denominan testículos y los gametos espermatozoides. Las gónadas del sexo femenino se llaman ovarios, y los gametos óvulos. Una vez formados los gametos deben encontrarse para realizar la fecundación. En este proceso el gameto masculino juega un papel más activo a la hora de moverse hacia el óvulo que está esperando. Por esta razón, los espermatozoides tienen un flagelo para poder desplazarse según donde se encuentra el espermatozoide y el óvulo, y existiendo 2 tipos de fecundación. Es decir, en términos biológicos, ¿qué es la fecundación? Es la unión de 2 gametos, nada más. ¿Ya? La fecundación externa. Cuando tanto el macho como la hembra liberan sus gametos al medio externo, que es el agua, de manera que los espermatozoides nadan en el agua hasta encontrar los óvulos. Es lo típico de peces y anfibios, ya les expliqué. La fecundación interna, cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la hembra y se mueven por el organismo de la hembra hasta encontrar el óvulo. Esto también ya les expliqué, ¿sí? Las formas de introducir los espermatozoides en las hembras son poniéndose en contacto las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo que se abre al exterior por el ano. Esto ocurre en aves y reptiles. Otra forma es con órganos especializados para introducir los espermatozoides, por ejemplo, las aletas en los tiburones. Y finalmente, mediante un órgano copulador llamado pene, como es el caso de los mamíferos superiores. Luego de la fecundación se forma una célula llamada cigoto o huevo, que origina el embrión. Ojo aquí, ¿cuál es la primera célula del ser humano? ¿El cigoto? El cigoto, no se olviden. Ese señor. ¿Por qué? Porque es la unión de 2 gametos. El desarrollo embrionario puede ser muy variado según los diferentes grupos de animales. Estos pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los ovíparos son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del cuerpo de la madre. Pero el embrión está en el interior de una estructura especial protegida por una serie de cubiertas y rodeada por todo lo necesario para desarrollarse. Esto se llama huevo. Se da en peces, anfibios, reptiles. Ya. Chicos, esto ya les expliqué, ¿ya? Así que solamente hay que darle lectura para confirmar lo que se les explicó en su momento. Los ovovivíparos, el desarrollo embrionario ocurre en el interior de un huevo, pero el huevo no se pone al exterior, sino que se queda en el interior de la madre, donde se abre, eclosiona y salen al exterior las crías vivas. Se da en tiburones y en algunas serpientes. Los vivíparos son aquellos que paren al exterior crías vivas. El desarrollo embrionario ocurre dentro del cuerpo de la madre, donde en un órgano muy especial llamado útero. Se da en los mamíferos. Existen 2 tipos de vivíparos, los marsupiales, que son aplacentarios, o sea, sin placenta, ¿sí? ¿Y qué más? Y los placentarios.
Los marsupiales, lo que les había mencionado, el feto nace de una forma prematura, antes de tiempo, y se mete en una bolsa especial que hay en la piel, llamada marsupio. Se da en canguros, koalas, wombats, les había dicho yo, marsupiales, mucas, etc. Zarigüeyas. Y los placentados, los que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros. En los peces, ¿cómo se da la reproducción en los peces? La gran mayoría de peces son dioicos, con fecundación externa y desarrollo externo de huevos y del embrión, o sea, son ovíparos. Los óvulos son abandonados por la hembra en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Los huevos quedan flotando en el agua, algunas caen y se fijan en el fondo, pero la mayoría sirven de alimento a otros peces. Los tiburones y peces martillo tienen fecundación interna, es decir, ocurre dentro del cuerpo de la madre. La reproducción en aquí tenemos aquí tenemos más o menos un ejemplo de qué es lo que ocurre con los peces, ¿ya? La reproducción en anfibios. Los machos presentan dos testículos con sus respectivos conductos deferentes que desembocan en los conductos mesonofrénicos de función urogenital. Es decir, actúan como conductos urinarios y como conductos seminales, es decir, permiten el paso de los espermatozoides. El órgano de Bieder, ojo con esto, lo van a encontrar en las preguntas, el órgano de Bieder está presente en anuros machos. ¿Quiénes son los anuros? Los anuros son los sapos y las ranas, ¿ya? Las hembras presentan dos ovarios y dos oviductos largos y contorneados que desembocan en la cloaca. Las paredes internas de los oviductos producen la envoltura gelatinosa de los globos. Aquí tenemos ya una mamá sapo con sus huevitos, ¿no? Fecundados. Debido a que los sapos y las ranas son ectotérmicos, es decir, liberan calor por lo que su sangre es fría, se reproducen solo durante las épocas más cálidas del año. En la primavera, los machos croan para llamar a sus hembras. Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua y son sujetadas por los machos en un proceso que se denomina amplexo, que estimula para que la hembra libere sus huevos. El macho descarga el líquido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y la fecundación es externa. Las crías no se parecen a sus padres. Son renacuajos. Muchas veces nosotros nos hemos confundido esos renacuajos con pececitos pequeños, ¿no? Y respiran por branquias, como si fueran unos peces, pues respiran en el agua. Luego sufren una metamorfosis, pasan de un estado de renacuajo, de donde no tienen patas, a la forma adulta, donde tienen 4 patas. Esto es clásico de los anfibios, ¿sí? ¿Qué ocurre en los reptiles? Los machos presentan 2 testículos, las serpientes y los saurios contienen un par de hemipenes, que son estructuras musculares que emergen de las cloacas, como si fuera un pene, pero pequeñísimo, ¿eh? En miniatura. Los cocodrilos y los quelonios, que son las tortugas, también tienen un pene constituido por una masa muscular. Y estos órganos copuladores permiten el paso de los espermatozoides. Las hembras tienen 2 ovarios, en donde se va a llevar a cabo la fecundación. Esta es de manera interna. Aquí vienen, los reptiles son ovíparos, pues ponen huevos. Los cocodrilos también son ovíparos. Ponen de 20 a 25 huevos que son cuidados por la hembra, que cuando oye las voces de los jóvenes en el momento de la eclosión, responde abriendo el nido para permitirles escapar. ¿Listo? En las aves. Yo creo que todos ustedes han visto un gallo cubrir a la gallina, ¿verdad? Así que ya sabemos qué ocurre. Ya sabemos, ¿ves? Muchas veces ya sabemos qué ocurre. Dice, los sexos son separados. Los machos presentan 2 testículos con los conductos deferentes que desembocan en la cloaca. Los testículos de las aves presentan gran desarrollo y en la época reproductiva pueden aumentar su tamaño hasta 300 veces. Antes de la descarga, el esperma es almacenado en la vesícula seminal y de ahí va a entrar a la parte interna de la gallina. Los patos y los gansos presentan pene. En las otras aves se da la aposición cloacal.
Las hembras solo presentan un ovario y un oviducto izquierdo. Su fecundación es interna, pero el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. Ya sabemos nosotros que las aves presentan fecundación interna, pero desarrollo embrionario externo, ¿no? Son ovíparos. La reproducción en mamíferos. Los mamíferos somos nosotros, ¿no? Que somos los animales superiores. Son dioicos, presentan sexos separados. Los machos presentan testículos dentro de un escroto y pene. Las hembras tienen siempre ovarios, oviductos y vagina. Los mamíferos presentan fecundación interna y son vivíparos. Ya sabemos, interna porque la unión de gametos ocurre dentro del cuerpo de la madre, y vivíparos porque el desarrollo embrionario ocurre dentro del cuerpo de la madre, y cuando nacen, las crías van a nacer vivos. Según el desarrollo embrionario, los mamíferos pueden ser prototerios. Aquí siempre había disputa antes, ¿no? ¿Por qué el ornitorrinco es considerado un mamífero si tiene todas las características de no ser, ¿no? Y ahí se les ha clasificado. Los prototerios. Los huevos son transportados dentro de un saco abdominal e incubados en un nido. Ejemplo, el ornitorrinco. Es el único mamífero que pone huevos, ¿ah? Los metaterios. En el caso de los metaterios, estamos hablando de nosotros, ¿no? Donde las crías nacen vivas, pero en estado fetal. En este caso, estamos viendo los euterios somos nosotros, los metaterios son los canguros, que completan un desarrollo embrionario hasta cierta etapa y luego nacen no desarrollados, se meten dentro de una bolsa en donde completan todo su desarrollo. Las crías nacen vivas, pero en estado fetal, y se dirigen a una bolsa o marsupio, que encierra los pezones donde se nutren. Es decir, dentro de esta bolsa, dentro de la bolsa de mamá canguro, ahí está su teta, ¿no? Y este señor se va a alimentar de esa teta. Es un proceso de adaptación frente a la inexistencia de placenta. Los euterios, bueno, esto ya sabemos, los perritos, acá tenemos un cachorrito, los gatitos, nosotros mismos, etc. ¿Sí? No hay mezcla de sangre. Ojo, la sangre del nuevo ser no se mezcla con la sangre de mamá. Están dentro de una placenta. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí la clase del día